Para nuestro tercer ejemplo vamos a desarrollar un proyecto IoT más grande. Entonces vamos a controlar dos dispositivos y recibir los datos de un sensor de una fotorresistencia. Entonces vamos a trabajar en uno de estos dos proyectos. Esto es porque en la versión gratis de Blink solamente nos deja agregar dos dispositivos. Entonces nos dirigimos a plantillas, vamos a seleccionar la primera, control de un LED, y la vamos a editar. Entonces vamos a darle en data stream. Entonces acá ya tenemos lo que sería el control de un LED. Entonces vamos a agregar el otro componente que queremos controlar, que se va a llamar servomotor. Acá el color lo vamos a dejar igual, el pin B1, tipo de datos enteros, unidades ninguna, aquí valores. Entonces el servomotor podemos girar entre 0 y 180 grados y valor por defecto 0. Y vamos a crear. Y de el componente que queremos recibir los datos, entonces virtual pin, y vamos a llamarlo fotorresistencia. Al pin B2, datos enteros, unidades ninguna y valores lo vamos a entre 0 y 100, aunque con la SP32 podemos mostrar valores entre 0 y 4095. Entonces los vamos a mapear en la programación para poder visualizar valores entre 0 y 100. Y acá vamos a dar crear. Entonces aparte necesitamos otro LED que va con la programación de la fotorresistencia. Dependiendo de la cantidad de luz, este se va a encender o apagar, pero como va en función de acá del sensor, entonces no tenemos que agregarlo acá en la parte de los data stream. Entonces damos acá en web dashboard ahora y vamos a seleccionar el panel de control para los otros componentes. Entonces ya tenemos el de LED. Vamos a seleccionar un slider para un servomotor que se arrastre, ahí está. Vamos a agrandarlo un poco, lo vamos a editar, le vamos a colocar de título servomotor. Vamos a escoger un data stream, buscamos servomotor, el color no importa. Estos son la cantidad de pasos que entonces esto los vamos a dejar por defecto, que el valor sea a la derecha, y damos guardar. Ahora vamos a crear otro para la fotorresistencia. Entonces vamos a utilizar dos, que va a ser un label y un gauge. Entonces vamos a editar ambos. Aquí al label le vamos a colocar intensidad de luz. Acá vamos a escoger el que diga fotorresistencia. Acá cambiar color de base no, los valores a la derecha. Y esto de mostrar niveles, acá cambiar esto, que aumente o disminuye. Vamos a dejarlo de forma horizontal y un color anaranjado. Vamos a darle guardar. Y para el gauge, a este título opcional le vamos a colocar fotorresistencia por cambiar. Vamos a escoger el data stream fotorresistencia, acá que muestre el máximo y el mínimo de 0 a 100, acá que sea un color amarillo, y le damos guardar. Ya con esto tenemos el panel de control y nuestros componentes enlazados a los pines virtuales. Vamos a dar guardar y aplicar. Y ahora vamos a dispositivos, seleccionamos el primero. Acá vamos ahora a device info y tenemos el código para nuestro proyecto. Vamos a copiar este código. Acá podemos inclusive cambiar este nombre, que ya no sea control de un LED, sino un proyecto IoT, y vamos a dar guardar. Entonces si copiamos nuestro código, ahora vamos a Arduino IDE, y como en todos los programas, lo primero que vamos a hacer es aquí colocar los datos de nuestro proyecto. Bueno, acá aparece con el mismo nombre, pero no importa, aquí tenemos la dirección ID y el token. Entonces, bueno, acá tenemos la conexión Wi-Fi, acá las
contraseña de nuestra red Wi-Fi y su contraseña, o sea, su contraseña y el nombre de nuestra red Wi-Fi, mejor. Entonces acá lo primero que hacemos es iniciar el temporizador con un objeto que se llama timer punto y coma, y acá empezamos a editar los valores o agregar la programación para nuestro proyecto. Entonces lo vamos a hacer componente por componente. Primero vamos a empezar con el LED, entonces el que queremos controlar, entonces constante byte va a ser igual, acá LED 1 va a ser igual al pin 2, va a estar conectado al pin 2 de nuestra placa. Después de eso vamos al voice setup, entonces en el voice setup vamos a primero a cambiar la velocidad del puerto serio a 115.200 baudios acá, y antes de esto vamos a colocar nuestro LED como una salida. Ahora sí, pit mode, nuestro LED 1 como salida, output punto y coma, y acá debajo del serial colocamos primero el delay de medio segundo para que los datos no se saturen. Entonces delay de medio segundo, vamos a darle en autoformato, y después en el void loop vamos a iniciar nuestro temporizador. Entonces timer.run, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, y ahora nos quedaría pendiente la programación para encender y apagar nuestro LED. Entonces para eso vamos a utilizar por fuera del loop la función blink raya al piso right, abrimos paréntesis, colocamos el pin virtual que era el B0, cerramos paréntesis, abrimos corchetes, y acá vamos a encender nuestro LED. Entonces primero vamos a utilizar una variable que vamos a crear que se va a llamar estado, que va a ser igual a param.asInt. entonces esa variable es propia de Blink, que es la que nos va a guardar los datos al cambiar el estado, al cambiar el switch de posición. Entonces ahora sí, debajo de esto vamos a encender nuestro LED con digital write. Entonces a nuestro LED 1 le pasamos la variable estado, y con esto se estaría encendiendo nuestro LED. Entonces acá ya tenemos la programación para controlar nuestro primer componente. Entonces vamos a hacer la de recibir datos de la fotorresistencia, y por último la de un servomotor. Entonces para la fotorresistencia, que necesitamos definirla en pin de nuestra placa. Entonces igualmente constant byte, que se llama fotorresistencia, va a ser igual al pin 32 de nuestra placa, porque es de los pines analógicos que nos permite la SP32 con Wi-Fi. Además vamos a necesitar una variable para guardar sus datos, entonces la llamar lectura, y como decía vamos a cambiar los valores que nos da entre 0 y 4095 a 0 a 100. entonces necesitamos otra variable que se llame cambio, y vamos a darle punto y coma. Entonces vamos a pin mode, colocamos nuestra fotorresistencia como una entrada, input, y ya en el void loop tenemos que hacer la programación de la fotorresistencia. Entonces lo de control va por fuera del loop, y los sensores, recibir valores, va dentro del loop, pero como queremos encender otro LED dependiendo de la cantidad de intensidad de luz, entonces acá los vamos a agregar como constant byte igual LED 2 va a ser igual a, lo vamos a conectar al pin 23 de la placa.
Entonces ahora sí volvemos al void loop a hacer la programación de nuestra fotorresistencia. Entonces vamos a utilizar la variable lectura va a ser igual a la función análogo que nos va a leer los datos de fotorresistencia. Y los vamos a guardar en la variable lectura. Entonces acá ya estamos mostrando valores entre 0 y 4095, pero queremos cambiarlos a valores entre 0 y 100. Entonces para eso vamos a utilizar ahora la variable cambio. Entonces vamos a colocar cambio es igual a map, la función map, queremos mapear la variable lectura. Entonces son valores que van entre 0 y 4095 a valores entre 0 y 100 aproximadamente. Entonces con esto ya estamos cambiando los valores aproximadamente a 0 a 100, y aquí podemos mostrarlos en el monitor serial con serial.print ln, y acá vamos a colocar dentro del paréntesis la variable cambio. Entonces esto es para visualizar los datos acá en el monitor serie. Y para encender nuestro LED vamos a utilizar el if. Entonces vamos a preguntar que si cambio es menor o igual, coloquémosle un valor de 30, si la intensidad de luz es menor a 30, que queremos que haga, abrimos corchete, y con digital write vamos a nuestro LED 2, vamos a pasar a un estado alto, lo vamos a encender. Y si no, con else, acá solo abrimos corchete, que digital write, acá nuestro LED 2 lo que queremos que haga es que su estado ahora sea un estado bajo o low, y vamos a darle autoformato. Entonces ya tenemos la programación de la fotorresistencia y su LED. Ahora lo que tenemos que hacer es enviar esos datos tanto a la página web de Blink, a la base de datos, como para poder visualizarlos en la pantalla de nuestra aplicación. Entonces para eso vamos a utilizar la función Blink. Entonces acá es importante que para sensores, igual que es la programación para enviar los datos, se hace dentro del loop. Entonces utilizamos blink.virtualWrite, seleccionamos el pin. Entonces para ese caso era el pin B2. Vamos a verificar para que no coloquemos errores en programación. Data stream, acá fotorresistencia es el pin B2, exacto, y le vamos a enviar los datos de la variable cambio, y vamos a darle aquí punto y coma. Entonces con esto ya estamos enviando los datos para poder visualizarlos nosotros en pantalla vía internet, vía wifi. Entonces con esto ya tenemos la programación de la fotorresistencia. Nos quedaría pendiente la del control del servomotor. Entonces para el servomotor lo primero que tenemos que hacer es incluir sus librerías de funcionamiento. Entonces acá, después de acá estos componentes, de definirlos, vamos a colocar numeral include. Acá vamos a abrir el menor que y vamos a colocar el nombre de la librería, que se llama sp32 servo.h y mayor que, cerramos. Después vamos a utilizar el constant para definir el servo a un pin de la placa. Entonces esto lo voy a llamar servo pin, y va a ser igual al pin 13, al pin al que vamos a conectar aquí, igual al pin 13, el pin de la placa que vamos a conectar el servomotor. Y vamos a crear un objeto servo
al que le vamos a colocar un nombre cualquiera. Voy a colocar mi servo y punto y coma. Ahora en el body setup tenemos que añadir este pin al objeto mi servo. Entonces para eso vamos a utilizar acá en el body setup, debajo de los pin mode, vamos a colocar mi servo punto attach y vamos a colocar el servo pin. Entonces a este objeto servo, a nuestro servo, le vamos a pasar el pin en el que lo conectamos en la placa. Y vamos a utilizar otra función que esta es libre, pero yo la utilizo para que siempre que se inicie el programa o le demos reset, el servo vuelva a su posición inicial o la que quiero, que es 0 grados. Pues acá a mi servo.write le coloco 0 grados y punto y coma. Y entonces, al igual que en el LED, todos los elementos de control, su programación va por fuera del loop. Entonces aquí tenemos el fin del loop, acá tenemos lo del LED. Entonces acá abajo vamos a colocar con mayúscula lo mismo, blink, raya al piso write. Tenemos en el B1 nuestro servo, aquí abrimos corchetes y para cambiar la posición del servo con el slider vamos a crear una variable que se llame ángulo. Va a ser igual a esta función acá, param.asInt. Entonces vamos a pegar esta función y ahora vamos a utilizar la misma función que utilizamos en el body setup para variar la posición del servo. Entonces está mi servo.write, pues acá la colocamos. Entonces es mi servo.write, que nuestro servo gire con base a los valores o a los grados que están guardados en ángulo. Entonces aquí en el LED esta función nos guardaba la posición del switch. Acá para el servomotor esta variable nos está guardando los grados o la posición del servomotor, y acá la guardamos en ángulo, y ya al servo le colocamos que gire esos ángulos que están guardados acá. Entonces con esto tenemos la programación de nuestro proyecto. Entonces inicialmente colocamos los datos de nuestro proyecto de Blink, acá el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña. Iniciamos el temporizador, acá definimos los componentes a los pines de la placa y creamos las otras variables que necesitamos. Incluimos la librería para trabajar con el servo, definimos nuestros componentes como entrada o como salida. Entonces acá nos hace falta definir el segundo LED que utilizamos también. Acá tenemos el LED 2 que utilizamos para la fotorresistencia, también definirlo como salida. Acá está LEDs, el sensor, lo del servomotor. Cambiamos el valor en la velocidad del monitor serie, colocamos un delay de medio segundo. Acá realizamos la programación de la fotorresistencia. Acá utilizamos la función map para cambiar los valores entre 0 y 100. Acá realizamos la pregunta que si aquí estos valores son menores a 30, que se encienda el LED, y si no, que se apague. Acá iniciamos el temporizador, enviamos los valores de la fotorresistencia, y acá estamos al final controlando tanto nuestro LED como nuestro servomotor.